Svanning. ¿Crees que el exceso de narrativa en una novela puede cansar al lector? ¿Consideras necesario reducirla e incluir más diálogos? Bien, ¿cuándo la narrativa puede cansar al lector? La narrativa se vuelve pesada, ¿cuándo? ¿Cuándo el libro se vuelve pesado? Cuando se extiende demasiado sin aportar información relevante. Si tú empiezas ahí bla, 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 y no informas de nada, no hay información, pues eso es pesado. Evidentemente hay cierto tipo de libros, como En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, donde la descripción o la reflexión o la prosa, que es casi poesía, es casi poética, tiene un valor estético, ¿vale? O sea, ¿tiene sentido en un libro como En busca del tiempo perdido estar 3 páginas describiendo cómo una persona moja una magdalena en un té? Sí. Ahí hay, por así decir, una escritura preciosista. Pero si tú no haces ese tipo de literatura, y hoy en día es muy raro que alguien lo haga, tú narras algo para explicar algo. Si tú explicas algo, pero no aportas información nueva, eso va a hacer que el lector se vaya. Luego, también la narrativa se vuelve muy pesada cuando describes en exceso detalles irrelevantes o ya implícitos. O sea, explicar, sí, cómo es la taza en la cual vas a mojar la magdalena, eso en la mayoría de libros, 99,9%, no tiene mucho sentido. O sea, tú describes una cosa porque esa descripción tiene una función narrativa. Si no, es un detalle irrelevante y todo lo que sea irrelevante en tu novela debería ser eliminado. Luego también se puede volver muy pesado el libro si te detienes en largas reflexiones sin conexión con la trama. Si si el protagonista empieza a reflexionar sobre el sentido de la vida, no sé qué. Yo, por ejemplo, recuerdo una novela muy famosa que es El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, que hay una especie de reflexión filosófica en medio del libro que digo, Dios mío, esto aquí no pinta nada, ¿vale? Pero páginas y páginas. Eso también lo hace mucho Dostoyevski. Los hermanos Karamazov, a veces hay largas reflexiones que dicen, a ver, esto no se acaba nunca y esto no aporta gran cosa. Es un tipo de literatura filosófica, tal, bueno, puede tener cierto sentido, pero las largas reflexiones en general, si no aportan mucho valor intelectual o filosófico a la obra, eso cansa al lector. Luego, otra cosa que cansa mucho a los lectores es repetir ideas que el lector ya ha comprendido. O sea, has dicho que, su madre era mala persona, vale, ya lo has dicho, ya lo hemos visto. No hace falta que estés todo el rato diciendo lo mismo, ya hemos entendido eso, ¿vale? Estar todo el rato explicando lo mismo una y otra vez no tiene ningún sentido. Luego, ¿cuándo la narrativa es necesaria y efectiva? O sea, ¿cuándo tiene sentido empezar a explicar historias? Cuando la narrativa construye el mundo y ambienta de manera envolvente. Es decir, cuando hay una construcción del mundo, esto se hace mucho en la literatura fantástica o de ciencia ficción, tú has construido un mundo, Tolkien, todo eso, y el ambiente, el describir ese ambiente, eso puede tener sentido porque da contexto a la historia. También la narrativa puede tener mucho sentido cuando se desarrolla la psicología de los personajes de forma introspectiva. Es decir, cuando tú estás profundizando la psicología de los personajes y eso aporta una información relevante, una información interesante al lector, eso puede tener mucho sentido. Los sueños, las visiones, los flashbacks a la infancia, todo ese tipo de cosas ayudan a crear un personaje mucho más redondo, mucho más profundo. Por lo tanto, esa narrativa puede tener sentido. También la narrativa puede tener mucho sentido cuando da ritmo a la historia, generando pausas necesarias entre escenas dinámicas. A veces el lector necesita descansar. Pasan cosas, y luego puede haber un capítulo como de descanso, pasan cosas, un capítulo como de descanso, etc. Quizás un ritmo excesivo, un ritmo excesivamente dinámico, quizás un exceso de acontecimientos, de acciones, de giros, puede cansar mucho al lector. Y ahí puede tener sentido que haya algo de narración, introspección a lo largo de la obra. También la narrativa puede tener sentido cuando aporta una voz narrativa única, haciendo que la prosa tenga personalidad. Por ejemplo, en el caso de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Esa prosa tiene un valor poético, tiene un valor literario y, por lo tanto, tiene sentido dedicarte a escribirla.
Y me pregunta esta persona si debes incluir más diálogos. Pues no necesariamente. Los diálogos hacen que la lectura sea más dinámica, pero también se pueden volver artificiales si no se usan para acelerar la historia. Todos los diálogos que se puedan eliminar de un libro deben ser eliminados. El diálogo tiene que hacer avanzar la trama. El diálogo tiene que explicar algo relevante de los personajes. El diálogo tiene que ser interesante. Y si tú puedes eliminar ese diálogo y la historia se queda exactamente igual y no aporta nada a la historia, deberías quitarlo. Luego, los diálogos enriquecen la narración cuando revelan información de manera natural, sin necesidad de largos párrafos explicativos. Aquí no se trata de hacer los diálogos platónicos, ¿vale? Donde Platón suelta ahí una parrafada y Sócrates dice, sí, sí, muy interesante. Y vuelve a soltar otra parrafada y un personaje dice, sí, sí, muy interesante. Sino que tiene que ser un diálogo natural. Luego, los diálogos también sirven si permite conocer mejor a los personajes a través de su forma de hablar, una manera de caracterizar a los personajes, no narrando, sino hablando, viendo cómo hablan con los demás personajes. Y los diálogos también pueden servir para crear tensión o dinamismo en escenas claves del libro. ¿Cuándo los diálogos sobran o pueden ser un problema? Si los personajes explican cosas que ya deberían saber, solo para informar al lector, no te acuerdas que hace 5 años tu prima tuvo un accidente y se quedó en casa, cosa que ya sabe el otro personaje. Ah, sí, sí, ahora me acuerdo. Eso en realidad, tú estás diciendo eso para informar al lector, pero quizás esa no sea la mejor forma de informar al lector. También los diálogos pueden ser un problema si se usan para evitar descripciones necesarias. Quizás en una novela de fantasía la ambientación es crucial y sí deberías hacer descripciones. Y también los diálogos pueden ser un problema si son forzados y no reflejan una conversación realista. Vale, entonces, ¿cómo puedes encontrar el equilibrio de si tu obra es demasiado narrativa o no demasiado narrativa? Prueba a leerla en voz alta, ese es un consejo que sirve muchísimo. También puedes pedir a lectores beta que te digan si hay partes donde la historia se siente lenta o un informe de lectura, y eso se podría eliminar. Y deberías intercalar acción, pensamientos y diálogo, en lugar de largos bloques de texto que pueden cansar al lector. Elimina redundancias, dejando solo lo esencial para la escena. Esto es algo que hago yo siempre. Yo quito normalmente la revisión de los libros, porque si puedes quitar algo, seguramente lo mejor sea quitarlo. Y también te recomiendo añadir pausas narrativas entre diálogos para dar contexto, usar descripciones breves de gestos y ambiente para dar más vida a la escena, e incluir pensamientos internos del personaje sin que interrumpan demasiado la acción. No hay una regla fija, pero una novela debe tener un equilibrio entre narrativa, diálogo y reflexión. Por lo tanto, os invito a seguir todos estos consejos para tener éxito con vuestro libro.